Bendiciones y bienvenidos mis amados hermanos. Es un gusto para mí saludarles por este medio y compartir con ustedes este tema que denomino el poder del reino vegetal. Puesto que vamos a participar en este día de la comunión, quisiera compartir con ustedes esta perla preciosa de la palabra del Señor. A manera de introducción, quisiera decir que cuando Dios creó el universo, el cosmos, usó un diseño para poder desarrollar ciertas cosas sobre el planeta Tierra en el cual nos encontramos. Es decir, que las distancias de otros planetas, la distancia del Sol, la distancia de la Luna, todo fue de alguna forma calculado para poder crear una atmósfera muy especial sobre la Tierra, para crear un calor especial sobre la tierra, para poder de alguna manera tener control sobre la marea, sobre la tierra. Y nosotros podemos encontrar que uno de los propósitos más grandes de todo esto era el proceso del crecimiento de lo que se daría aquí en la tierra. Es decir, que cuando se crea al ser humano y cuando se crean los diferentes animales, reptiles, bestias, es decir, todo lo que es el reino animal, Dios hace algo muy interesante que nosotros debemos de conocer, lo cual es el reino vegetal y el poder que tiene el reino vegetal. Porque de hecho la distancia del Sol de la Tierra causa algo que produce, ¿verdad? La vida, que produce el crecimiento, que produce, hermano amado, el desarrollo de las plantas o del reino vegetal, hablando de los árboles, de las plantas, de las frutas, de todo eso que crece en la tierra. Pero como le decía, tuvo que ver un diseño de la distancia del sol, de la distancia de la luna, de la atmósfera sobre la tierra, de las cosas que Dios puso en este planeta para que se produjera algo que tuviera mucho para poder dar. Es decir, que lo que crecía en los árboles, lo que se desarrollaba como fruto en los árboles, era algo muy benéfico para el ser humano. De tal manera que cuando comía el ser humano de las plantas, de los árboles, del fruto, producía algo poderoso en el cuerpo del ser humano. Asimismo, también en el reino animal. La escritura dice que Dios le dijo que también había dado todo este reino vegetal para que el reino animal comiera de él. Esta es una bendición, hermano, poderosa, el poder probar, el poder gustar, y que Dios diseñó cada árbol, cada planta, cada fruto, el olor del fruto, el color del fruto, las propiedades del fruto, cada uno con un propósito de bendición y benéfico para el ser humano. Y nosotros encontramos ciertas características, es decir, que en el diseño y en el corazón de Dios Él trabajó para que cuando el hombre estuviera sobre la tierra, Él pudiera gustar, Él pudiera comer, Él pudiera disfrutar, y que de hecho en el lugar que Dios lo colocó al hombre, lo colocó para deleitarse, porque la palabra Edén quiere decir delicia. Era una delicia para el hombre,
No solamente el placer de comer eso que Dios le proveyó, sino que dentro de ese huerto, en medio de esos árboles, en medio de ese reino vegetal, su palabra de Dios se movía en ese lugar. La visitación de Dios estaba ahí y de alguna forma estaba vinculada con el reino vegetal que ahí estaba. Nosotros podemos leer en la escritura y dice en Génesis 2:9, y Jehová Dios, dice, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, Dios, hermano, hizo nacer esto, hizo nacer los árboles, tenía un propósito específico con cada una de las plantas, de los árboles, de sus hojas, de sus frutos. Fue un diseño maravilloso y que de hecho ese otro árbol del cual menciona la escritura que el hombre no podía comer, pues tenía también un propósito ahí. De hecho, hablando únicamente del reino vegetal, había un propósito de ese árbol, lo cual en este momento no lo voy a hablar. Pero la escritura también me enseña que Dios tenía el cuidado sobre este reino, de tal manera que en el versículo 10 dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Es decir, que Dios mismo preparó ese lugar, esa delicia, para poder ministrar, para poder regar. Por eso le digo que la distancia tanto del sol como de la luna, como las aguas que estaban sobre la tierra, Dios lo diseñó de una forma en la que se pudiera regar la tierra, en la que se pudiera manifestar la vida a través del reino vegetal. Pues la escritura misma enseña que la vida del hombre está estrechamente vinculada con el reino vegetal. Eso lo dice en Deuteronomio. Ahora, nosotros vemos que Dios tiene un deseo y fíjese las características del reino vegetal. Génesis 1:29 dice, y Dios dijo, he aquí que os he dado, y aquí es donde Dios les dice, ¿verdad? Toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol, le dicen que hay fruto y que da semilla, y les dice Dios, os será para comer. Sí que el hombre disfrutaba de todo esto. Otra de las cosas de las cuales le comentaba es que Dios tenía el cuidado del reino vegetal, que no solamente Dios diseñó todo para el crecimiento de ese reino vegetal, sino que incluso el hombre tuvo parte en ello. Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Es decir, que el reino vegetal era una sombra de algo muy poderoso, porque piense y analice conmigo por un momento por qué Dios se preocupó tanto por el diseño del reino vegetal, que incluso al hombre no solamente le dio el placer de disfrutar de los frutos, de las bendiciones de los árboles y de las plantas, sino que incluso Dios le delega al hombre el labrar y el guardar, es decir, el cuidar los árboles, el cuidar las plantas, el trabajar ese reino vegetal para que produciera lo que Dios le ordenó, lo diseñó para lo cual pudiera alcanzar y que el hombre disfrutara de esto. También la escritura nos enseña, hermano, que en Génesis 3:8, que la voz de Dios estaba en este lugar. Dice, oyeron la voz de Jehová
Dios que se paseaba en el huerto, es decir, entre los árboles, es decir, entre este reino vegetal, se movía la palabra de Dios. La escritura me enseña también en otras muchas porciones, las cuales no voy a poner aquí, pero usted lo puede revisar, que dice que los árboles cantarán, que los árboles palmearán, que los árboles saltarán de regocijo. Obviamente, hermano, no solamente en un sentido simbólico, sino que Dios nos enseña que los árboles son seres vivos, son seres que además producen las cosas que el humano necesita. Ahora dice que esa voz de Dios se paseaba en el huerto, es decir, entre los árboles. Dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre esos mismos árboles del huerto. La escritura también me enseña en Génesis 3:6 que usó incluso el enemigo esto para hacer caer al hombre. Fíjese la importancia de este reino. Dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, que vemos, hermano amado, escondido diferentes diseños en el reino vegetal. Dios tuvo el cuidado de ordenar las cosas en la creación para que esto se pudiera desarrollar. Se lo dio al hombre para su nutrición y placer, se lo dio también al reino animal, pero también le pidió al ser humano que lo cuidara, que lo labrara, que lo trabajara, porque de ahí va a salir el mantenimiento y experiencias que el ser humano solo a través del fruto y del producto de estas cosas podría experimentar ciertas cosas que Dios había colocado en este reino vegetal. De la manera también que había este otro árbol del cual Dios les dijo que no comieran, pero fíjese, incluso este otro árbol también dice que cuando lo vio la mujer, vio que era bueno para comer, que era agradable, que era codiciable, que daba sabiduría. Aunque no debía de comer, Dios había preparado este árbol con un propósito específico. Entonces, no solamente estas cosas podemos nosotros conocer acerca del reino vegetal, sino incluso dentro de los mismos árboles. Solamente estoy poniendo algunos ejemplos de que incluso dentro de los árboles también se marcan los tiempos. Nosotros vemos en el diseño de la vida, por ejemplo, en las estaciones, que los árboles están relacionados también con las estaciones. Es decir, que de alguna forma ellos anuncian el tiempo cuando los árboles están tiernos, cuando los árboles dan nuevas hojas, cuando los árboles se les caen las hojas, cuando los árboles son sacudidos. Es decir, que todo esto tiene un sentido no solamente literal, no solamente del mundo, sino que también habla de la dimensión espiritual y de los tiempos proféticos. En Mateo capítulo 24, verso 32, nuestro mismo Señor Jesucristo dice, de la higuera aprended la parábola, es decir, que también cada árbol, no solamente cualquier árbol, porque aquí específicamente menciona la higuera, y dice que podemos nosotros aprender cuando ya su rama está tierna y brotando las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas.
¿Qué quiere decir? Que también específicamente ciertos árboles son vinculados a cierto grupo de personas, a cierto grupo de tiempos o que nos están marcando algo que nosotros necesitamos entender. Y entonces en ocasiones nosotros no hemos visto la importancia o el poder del reino vegetal, lo cual en este día yo quisiera solo un poco hablar de estas cosas tan interesantes para que nosotros podamos entender una perla acerca de esto. Además del señalamiento de los tiempos proféticos, vemos que en Apocalipsis 22:2 aparece este tipo de diseños del reino vegetal. Dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol. Y dice el propósito, dice el objetivo de estas hojas, dice, eran para la sanidad de las naciones. Es decir, que en el diseño del reino vegetal terrestre, en todo nosotros vemos que hay un propósito. Es decir, que cada una de los árboles, de los frutos, del producto, tiene cierta propiedad que es de beneficio y de bendición para el hombre. Aparte de eso, de que es sombra de cosas celestiales. Incluso el mismo ser humano es representado por distintos árboles. También la escritura nos enseña que en una ocasión algún hombre, siendo sanado por nuestro Señor Jesucristo de su vista, dice que veía a los hombres como árboles caminando. Y porque de hecho nosotros los seres humanos estamos estrechamente vinculados con ese reino, porque es una sombra de lo que nosotros somos. Que así como el árbol también produce fruto, nosotros también producimos fruto. Que así como en nosotros, y algo muy interesante que a mí siempre me ha llamado la atención, es de que el mismo árbol se saca la madera para hacer el lápiz, pero también de un producto que escurre en los árboles se saca el borrador. Es decir, que del producto de los árboles nosotros vemos tantas cosas que surgen. El ser humano, a través de el tiempo, de la investigación, del estudio, ha entendido tantas cosas que salen de las plantas, de los árboles, del reino vegetal, que son de bendición para el ser humano, puesto que Dios así lo diseñó. Y acercándonos al tema de este día, nosotros podemos ver, le recuerdo aquí en el Salmo 104, versículo 15, desde el versículo 14 habla algo poderoso, dice: y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, el pan que sustenta la vida del hombre, se llenan de savia los árboles de Jehová. Fíjese, hermano, no dice el árbol de Benito, no dice el árbol de aquella, de aquel, no dice en los árboles de Jehová. Porque aunque los árboles, hermano, están sobre la tierra, no solamente la plata y el oro son del Señor, no solamente la tierra es del Señor, los árboles son del Señor. Las cosas que crecen en la tierra, hermanos, son del Señor. Dios los creó y les dio un diseño especial, específico, como sombra de cosas celestiales. Dice los cedros del Líbano que Él plantó. Hoy fíjese qué terrible declaración, que dice que Dios los plantó. Así que cuando el hombre dice, pues es que creció por
alguna situación ahí que ocurrió y se dio el crecimiento de los árboles o de las plantas. No, hermano, Dios lo diseñó, Dios lo plantó, Dios lo puso sobre la tierra. Ahora nosotros podemos entender, hermano, que cuando nosotros, ahora sí llegando al diseño de la comunión, porque nosotros tenemos que entender que incluso los árboles, las plantas, el reino vegetal tiene un proceso de sufrimiento. Las uvas para poder, hermano, crear el vino se necesitan que pisotear. Ese es la forma o el proceso que el ser humano utiliza para exprimir, ¿verdad? El producto de las uvas. Y no es que se lo haya inventado el ser humano, porque incluso la misma escritura dice en Apocalipsis que el Señor dice que Él pisa el lagar de la ira de Dios. Es decir, que se pisa el producto, se pisan las uvas para poder sacarle el jugo. También cuando nos habla del aceite, también tiene que ser ¿cómo se puede decir? Exprimidas o machucadas las aceitunas para poder sacar el aceite. Obviamente que nosotros para poder disfrutar, ¿verdad? De los frutos, también tenemos que despedazar el fruto. Pero Dios le dio un propósito. Ahora lo terrible de esto es que nosotros también como seres humanos, como personas que damos fruto, pues pasamos ese mismo tipo de procesos en nuestra vida. Procesos dolorosos, procesos donde sentimos que estamos siendo exprimidos, procesos donde sentimos que estamos siendo machucados, procesos donde sentimos que una piedra de molino nos está haciendo como polvo. Porque todo el producto de la tierra, hermano, de los frutos de los árboles, tienen un proceso doloroso. Pero te quiero decir que bienaventurado, hermano, eres cuando obedeces al Señor, cuando te pones, hermano, a obedecer y a meditar la palabra. Y la escritura nos dice en el Salmo 1, bienaventurado aquel que confía en el Señor. ¿Verdad? Aquel que no se ha sentado en la silla de los escarnecedores, sino que en la palabra del Señor medita día y noche. Y dice la escritura, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas. Hermano amado, ahí vas a prosperar, ahí vas a crecer, ahí te vas a desarrollar, ahí vas a florecer. ¿Por qué? Porque estás confiando en la palabra del Señor, porque estás esperando en la palabra del Señor, porque has creído la palabra del Señor. Qué interesante, hermano, cuando nosotros estamos confiando en Dios y sabiendo que así como el diseño que Dios colocó en los árboles, hermano, en su crecimiento, en su desarrollo, en el fruto que dan para bendición, nosotros también fuimos diseñados en la misma forma, en la forma en la cual pasamos diferentes procesos de crecimiento, diferentes procesos de sacudimiento, pero que llega un momento, hermano amado, en el que damos fruto para la gloria de Dios. Y que la misma escritura dice, en esto es glorificado vuestro Padre, en que llevéis mucho fruto. A veces no es, hermano, grato, porque la escritura dice que para que dar más fruto tenemos que ser podados. Y ese es un proceso que a nosotros no nos gusta mucho, el pasar ese proceso de ser podados, de ser cortados.
A Pedro le dijeron, mira, Pedro, te van a zarandear como se zarandea el trigo, pero es necesario que te zarandeen. En ocasiones nosotros, hermano amado, somos zarandeados, somos pasados por procesos dolorosos, pero bendito nuestro Padre Celestial, hermano, que cuando hemos atravesado esas angustias, hay un fruto dulce, un fruto para la gloria de Dios, un fruto, hermano amado, que puede verse en nuestra vida y que brota de nosotros una adoración a nuestro Padre Celestial. La escritura me enseña, hermano amado, que el mismo aceite que nosotros necesitamos para nuestra lámpara se produce en este reino vegetal, que el vino, hermano de Dios, que alegra, se produce en este reino vegetal, que la sanidad, hermano, de los higos se produce en este reino vegetal. Tantas cosas de las cuales podemos hablar, hermano, pero en este momento yo quisiera decir algo muy importante. Hoy que se participa de la comunión, hoy que se participa del cuerpo y del pacto del Señor, Jesús dijo, hermano, en Juan capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tomamos en nuestra mano esa copa, que cuando nosotros tomamos el fruto de esa vid para poder participar de la copa del Señor, nosotros debemos de saber que ese producto vino de una vid, es decir, que cuando nuestro Señor Jesucristo dice yo soy la vid verdadera, que en algún momento de su vida tuvo que ser pisoteado para que saliera el fruto de la vid, para que saliera ese jugo de la vid que ahora nosotros podemos participar, y cuando nosotros lo estamos tomando, estamos representando lo que Él sufrió, lo que Él padeció, porque Él es la vid. Es decir, que en el diseño del reino vegetal, Él es representado por esa vid. Él dice, yo soy la vid verdadera. Y cuando tomamos esa copa en nuestra mano, hermano amado, debemos de saber que en el diseño de Dios, desde el principio de la creación, cuando la primer vid salió, era la sombra del Mashiach que habría de venir, y que el fruto de esa vid tendría que ser pisoteado para poder extraer de él lo que iba a bendecir al hombre, y que eso era la sangre del Mashiach, de Jesucristo nuestro Señor, derramada en la cruz del Calvario, para que a través de ello nosotros tuviéramos salvación, nosotros tuviéramos redención. Que no se te olvide el día de hoy que tú tomas esa copa en tu mano, que es el fruto de la vid, y Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Él tuvo que ser pisoteado, él tuvo que ser humillado, él tuvo que pasar ese proceso para dar su sangre preciosa en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para bendecirte, para sanarte, para restaurarte. La escritura decía acerca, hermano, del vino. Lo leímos aquí, dice, el vino que alegra el corazón del hombre. ¿Qué es lo que puede alegrar tu vida en este tiempo de dificultad, en este tiempo de adversidad, en este tiempo, hermano amado, en el cual nosotros vivimos? Solo de Jesús la sangre. ¿Qué es lo que te puede limpiar? Solo de Jesús la sangre. ¿Qué es lo que te puede redimir? Solo de Jesús la sangre. ¿Qué es lo que te puede, hermano, rescatar? Solo de Jesús la sangre. Es a través de su sacrificio. Así que el día de hoy, cuando tomes esa copa, ten en cuenta, mi amado hermano, que esa copa que representa el nuevo pacto, que cuando él lo tomó era solamente un simbolismo.
de lo que él derramaría, porque él bien dijo, esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre, esa sangre que iba a ser derramada por cada uno de nosotros. Ahora, si representa la copa, ¿verdad? La sangre del Señor, entonces, ¿qué representa el pan? Nosotros sabemos que representa el cuerpo, pero también el cuerpo, hermano, no solamente es el cuerpo del Señor, es decir, su carne, sino que también el cuerpo de Cristo somos nosotros. El cuerpo de Cristo somos los miembros de su mismo cuerpo. Y la escritura nos enseña, hermano, acerca del pan, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir, bueno, ¿de dónde sale el pan? ¿Cómo es el proceso del pan para poder entenderlo? Y ahora nosotros podemos preguntarnos, ¿de dónde viene el pan? El pan sale del trigo. Pero el trigo pasa un proceso también, un proceso de sacudimiento, un proceso doloroso, pero nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto también para ser zarandeado, no solamente pisoteado, sino también que pasara un proceso en el cual podría él convertirse en ese pan de vida. Él mismo dijo, yo soy el pan de vida que desciende de lo alto. La escritura me enseña aquí en el Salmo 104, hermano, que el pan sustenta la vida del hombre. ¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano? Que cuando tú tienes en tu mano la copa del Señor y el pan, hermano, representa que el Señor Jesucristo en su pacto fue pisoteado, pero también zarandeado, y como el grano de trigo que cae y muere lleva mucho fruto, nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a dar su vida para bendecirte, para llevar mucho fruto, y parte de ese fruto eres tú, mi amado hermano. Por eso nosotros, cuando estamos en este proceso, es decir, que mucha gente participó, disfrutó, se deleitó en el producto de la vida, en el producto del trigo, desde años desde muchos años antes, sin saber que la sombra de esa vida y la sombra de ese trigo venía también en un cumplimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Él tiene esa copa y ese pan, y cuando es ese fruto, hermano, de la vid y fruto del trigo, lo cual nos está enseñando que en Cristo Jesús está el sustento y el sostenimiento de nuestra vida, no solamente en el sentido literal o material, sino en el sentido espiritual. Pero nosotros también somos parte de ese trigo. La escritura, cuando menciona de eso, cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando de lo que representa, hermano amado, el trigo y la cizaña, explicando él, dice en Mateo 13:38, vuelvo a repetir, el campo es el mundo, la buena semilla, es decir, hablando del trigo, son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Es decir, que en el pan, porque recuérdese que dice que el pan es su cuerpo, pero su cuerpo no solo su carne, sino que también todos los miembros del cuerpo de Cristo, y que con esa copa, sangre preciosa, pagó el precio por ese trigo. Ese trigo le pertenecemos a nuestro Padre Celestial. Por eso la escritura bien nos dice aquí en el Salmo 104, los cedros del Líbano que él plantó. Y no solamente de estos cedros del Líbano, sino de todo aquello del reino de vegetal, hermano amado. Por eso el poder que se escondía detrás de este diseño es algo precioso,
Cuando tú tienes en tu mano, mi amado hermano, esa copa y ese pan, debes saber que Él fue dispuesto a ser pisoteado, fue dispuesto, hermano, a ser molido para poder producirse un pan. ¿Sabes para qué? Para bendecirte, para restaurarte, para colmarte, para sustentar tu vida, no solamente terrenal, sino espiritual. Y no te está diciendo que no vas a pasar ningún proceso doloroso. Antes bien, como decía anteriormente, los procesos que viven, hermano, que se viven en el reino vegetal es como el ser humano. Pero bienaventurado cuando tú confías en el Señor. Cuando confías en Él, porque serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas, hermano, dando un fruto, fructificando, hermano, en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios está contigo. Por eso yo te invito, hermano, que cuando tú hoy tengas esa copa y ese pan, le digas gracias, Señor, gracias, Padre, por estas bendiciones. Gracias, Señor, porque en ti yo puedo encontrar gozo. Dice que el vino alegra el corazón, hermano amado, pero ese vino no está hablando de algo terrenal, está hablando de algo celestial, un vino celestial, un vino, hermano, que tenía la iglesia del principio, que a pesar de que eran apedreados, de que eran golpeados, de que sus vidas estaban en peligro, estaban en sumo gozo, hermano amado, padecer esa afrenta. ¿Sabes por qué, hermano? Porque sabían que su Señor había sido pisoteado por ellos para redimirlos, para salvarlos, para rescatarlos. Hermano, el pan sustenta la vida del hombre. Cuando tú tomas ese pan, cuando comes ese pan, Jesús dijo, yo soy el pan vivo que desciende de lo alto. Cuando comes ese pan, debes de saber que incluso estás tú ahí representado como miembro del cuerpo de Cristo, pero que con esa copa del vino fuiste comprado, pagaron por ti. Nosotros fuimos introducidos a ese diseño. Y yo te invito, hermano, que le des gracias a Dios, que cuando tomas esa copa y ese pan le digas, Señor, muchas gracias, porque me has bendecido con toda bendición, me has ayudado, me has rescatado, y a pesar de las tormentas, de las dificultades, yo sé, Señor, que en ti encuentro alegría, que en ti encuentro bendición, que en ti encuentro sanidad y restauración. Te doy toda la honra y la gloria, Dios amado. Te doy toda la alabanza, Señor, porque eres tú, Señor, que a través de estos diseños del reino vegetal nos enseñas el propósito final que tenías con estas sombras en nuestro Señor Jesucristo, que es la vid verdadera y el verdadero trigo que cayó a tierra y murió para llevar mucho fruto. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Shalom.